Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De nuevo te doy la bienvenida a Metamorfosis y Vida con María Avalon, el canal en YouTube de Avalon Psicología y Espiritualidad, Escuela para la Evolución del Alma y Bésica Piscis Tours, viajes sagrados y conscientes. Hoy vengo aquí con la segunda entrega de las 9 damas del lago de Avalon y la alquimia de las emociones, que está dedicada a la iniciación de la mesa redonda, puesto que son 3 las iniciaciones del lago de Avalon. Como menciono en el vídeo de presentación de esta serie, el número 159, conocer a las damas del lago, relacionarnos con ellas, es a las 9 damas del lago, hago esa énfasis, nos proporciona un extraordinario, profundo y potente camino para la alquimia emocional. Cuando hacemos alquimia con nuestras emociones, también estamos haciendo alquimia con nuestra parte acuática, con la esencia acuática de nuestra naturaleza. Y a partir de esas dos alquimias, con las emociones y con nuestra parte acuática, estamos en unas condiciones óptimas para la Debekut, la conexión con la diosa de Avalon, la Ruach HaKodesh, la santa inspiración de la diosa de Avalon, y si la diosa de Avalon, Nolava, Avalonia, lo considera oportuno, la Nebuá, la profecía. La alquimia emocional es una magnífica mikveh, es decir, un baño de purificación y renovación con la diosa de Avalon. Podemos hacer mikvot con muchas diosas, con muchos dioses, con muchas esencias, porque eso es lo que una diosa, un dios representa, un arquetipo de una esencia superior. Y ese baño purificador, ese baño renovador, en este caso con Nolava, con Avalonia, nos produce un cambio físico, metafísico, energético y místico, además de emocional, además de acuático. Como nos enseñan la sabiduría hebrea y la Cábala, hay 3 mitzvot imprescindibles en la vida humana. 3 purificaciones y 3 fortalecimientos emocionales para que estemos libres de energía de baja vibración. La baja vibración es el ocultamiento de la luz, y estemos en conexión permanente con las energías de vibración elevada. La vibración elevada es sinónimo de luz, cuando la luz está manifestada, cuando la luz se ve, se nota, se siente. Esas 3 mitzvot imprescindibles de la vida humana son las siguientes. La primera de ellas, el líquido amniótico en el que se forma nuestro cuerpo físico dentro del santo grial de nuestra bendita madre. La segunda, mikveh, tiene lugar durante toda nuestra vida terrestre, todo el recorrido que hacemos de la cuna a la tumba, es decir, desde que encarnamos hasta que desencarnamos. Y la tercera mikveh tiene lugar a lo largo de la vida después de la vida, en las dimensiones espirituales y sutiles de la existencia. Cada una de las 9 damas del lago de Avalon es una compañía y una asistencia en una de las partes de la iniciación alquímica de las emociones, con el propósito de salir de la amnesia y recuperar la memoria. ¿La memoria de qué? La memoria de lo que fuimos, somos y siempre seremos. Hijas e hijos de Dios a Dios. Y por lo tanto, divinos y santos como Dios a Dios lo es. Claro, en una proporción muy chiquitita, porque Dios a Dios es, no se puede ni pensar lo que es.
Sin embargo, aunque sea una proporción muy chiquitita, la que corre por nuestras venas, por nuestro código genético, es esa proporción divina, sagrada y santa. Y como dije al comenzar, la entrega de hoy está dedicada a la iniciación de la mesa redonda. Y sus protagonistas son, lo digo ahora después de la gratitud. Gratitud a Dios. Gratitud a la Madre Tierra, otra diosa. Gratitud a mis padres de esta vida y a todo mi árbol genealógico, del pasado, del presente y del futuro. Gratitud a ti por estar aquí en este canal, por tus me gusta, por tus comentarios, por compartir, por suscribirte. Gracias también por visitar mis 3 sitios web y todas mis plataformas que están en la cajita de contenidos al final de este vídeo. Y por último, gracias a mí misma por estar aquí de nuevo, muy contenta, muy feliz de poder compartir un pequeño pedacito de lo que sé, de lo que soy, por si a alguien le resulta de utilidad, por si a alguien le sirve. Porque estamos aquí, entre otras muchas cosas, para servir a la vida en todas partes. Que así sea. Bueno, y ahora sí, las 9 damas del lago de Avalon y la iniciación de la mesa redonda. Las 3 iniciaciones del lago de Avalon son la iniciación del caldero, esta de la que voy a hablar hoy, y la iniciación de la estrella. Caldero, mesa redonda, estrella. ¿Y quiénes forman parte de la mesa, de la iniciación de la mesa redonda de las damas del lago de Avalon? Pues nada más y nada menos que 3 mujeres imprescindibles en la vida de un hombre que es más conocido que estas 3 mujeres. Bueno, ya cada vez se las está conociendo más a ellas. Y son Igraine, su madre, Morgan, su hermana, y Ginebra, su esposa. Vuelvo a recordar, como dije en el capítulo 159, que esta parte de Avalon, relacionada con las 9 damas del lago, es la más profundamente vinculada con la historia de Arturo. Y voy con la primera de estas 3 mujeres, Igraine, madre de su pueblo. Igraine es una de las 3 mujeres, ya lo he dicho, lo vuelvo a decir, lo seguiré diciendo, esenciales no solo en la vida personal de Arturo, sino también en su propósito y misión. Su trascendencia, la de Igraine, va más allá y es anterior a la de su vástago, aunque por lo menos hasta ahora, él era más conocido, como sucede con tantos otros caballeros de todos los tiempos, de todos los lugares, de todos los sistemas solares, estelares, etcétera, que si bien esa parte masculina ha sido más conocida, de aquí en adelante, de cara a esa era mesiánica, esa era dorada en la que ya estamos viviendo y caminando, es imprescindible que la parte femenina recupere el lugar que le corresponde. Porque sin sagrada femenina estamos a medias. Sin sagrado masculino estamos a medias. Y somos, en genética y en esencia, seres completos, con independencia de si hemos encarnado con cuerpo de mujer o con cuerpo de hombre, con independencia de nuestros gustos y tendencias sexuales, con independencia del país en el que hayamos nacido. Todo esto es temporal y, por lo tanto, en algún momento finaliza, en algún momento termina. Sin embargo, la esencia es eterna. Y en esa esencia eterna andrógina, ambas polaridades han de ser conocidas, elaboradas,
alquimizadas, hierogamizadas y manifestadas en la vida cotidiana. Igraine, como madre de su pueblo y como anterior y más allá de su vástago, las madres y los padres van antes de los hijos. Esto es así. Por lo tanto, las madres y los padres, en todos los ámbitos, en el humano, en el histórico, en el arquetípico, trasladan a su descendencia toda la sabiduría, todo el linaje, todo lo que ancestralmente ha estado en primer lugar. Igraine es una misteriosa matriarca. Su sabiduría natural, su importancia ha sido velada y sobrepasada por la fama de Arturo, su hijo varón. Es imprescindible ver a Igraine como una mujer de estirpe real por derecho propio y por su propia herencia de sangre. O sea, no fue reina por estar con un rey, no, pertenecía a un linaje real ella misma. De manera que porta en su sangre, en sus venas, en su genética, la sangre real por la cual su descendencia puede reinar. En las tradiciones antiguas, la madre y no el padre porta el linaje real y el linaje humano común. A veces el padre también era o es de origen real, no siempre. Sin embargo, quien daba ese peso de realeza era la madre. Esto todavía hoy sucede en distintas culturas y tradiciones, como por ejemplo la judaica. Para el judaísmo, no solamente en cuanto a la herencia real, para la herencia común, la identidad judía la da la madre. Y no importa dónde ha nacido la persona. No importa si el padre es judío o no. Si la madre es judía, de origen judío, la criatura se considera judía. Y a la inversa, alguien que ha nacido de un padre judío y que ha nacido en Israel y su madre no es judía, esa persona no se la considera de linaje judío. Como he dicho otras veces, vuelvo a decir ahora, lo celta y lo hebreo no es tan dispar. En el país en el que nací, que hace tiempo se llamaba Península Ibérica, ibérica, porque uno de los pueblos que anduvo por esos lares fue el pueblo ibero. El pueblo ibero, la palabra ibero y hebreo se parecen mucho. Y desde luego también muchas de las tradiciones, energías, herramientas celtas y hebreas se parecen. Vuelvo a recordar que Yeshua y su tío José de Arimatea eran archidruidas de Avalon. Viajaron muchísimas veces a Avalon. ¿Para qué? Para compartir la sabiduría hebrea con el pueblo celta y llevarse de vuelta la sabiduría celta a sus lugares de origen. De modo que la sucesión matrística en todos los pueblos europeos y de los tiempos preceltas es algo universalmente admitido. Igraine, reina de la tierra de las mujeres. Para la tradición celta, como también para otras, existe la historia, la leyenda, el mito, el arquetipo del niño perdido. Un tema que surge en la historia de Mabón. Mabón es tomado y separado de su madre
cuando solo contaba con 3 noches de vida. ¿Quién lo cogió? ¿Cómo? ¿A dónde lo llevó? No se sabe. Su historia únicamente menciona que fue encontrado prisionero entre los muros de Caerleon, en Gloucester, suroeste de Inglaterra, que hace frontera con el país de Gales. Ahí, en Gloucester, la tradición celta sitúa otra eneada, las 9 brujas de Gloucester, una hermandad de mujeres encargadas de apadrinar y entrenar héroes. ¿En qué les entrenaba? ¿En qué les apadrinaba? En la venerable manera de las guerreras celtas. Sí, porque entre los celtas no solamente hubo guerreros, también hubo guerreras y también en otros pueblos. Y sobre todo, guerreras y guerreros espirituales, porque de eso se trata, de la lucha interna para que llegue la paz interna y con la paz interna de muchísimas almas se construya la paz externa. Porque al revés no ocurre. Todo va de dentro hacia afuera y todo va de lo individual a lo colectivo. Porque las colectividades, los grupos, las naciones, los territorios están formados por conjuntos de individualidades. Cada una de esas individualidades ha de estar lo más completa posible para que ese colectivo lo esté. Y si sumamos todos los colectivos que vivimos en el planeta Tierra, exactamente lo mismo. Igraine es también señora del linaje interminable. Qué bonita historia esa de la historia interminable. Guay, cuánto me gustó cuando la leí, hace ya muchos años. Luego vi la película y la película ya me gustó menos. Sin embargo, también está muy guay. Este título y apelativo de señora del linaje interminable recalca la trascendencia de ser la mujer que engendra y trae al mundo un rey. Un cometido y una tarea que requieren una gran preparación, no solo respecto a la madre, si bien de manera especial respecto a ella, porque, como bien sabemos, es en el cuerpo de las mujeres donde se gestan las criaturas. Todo lo que esté pasando dentro y alrededor de la mujer durante un embarazo va a influir y afectar irremediablemente a la criatura que está en su interior. Y por eso, en cuanto a la mujer elegida para traer a vida un rey, ese cuidado es muchísimo más esmerado que en relación con las otras mujeres, las mujeres del pueblo. Aunque, como bien sabemos, el pueblo es más numeroso que la reina o el rey. El pueblo es más numeroso que la parte de ese pueblo que ejerce, que gobierna. Entonces, el pueblo tiene muchísimo más peso en que lo de fuera cambie. Y de ahí que en vez de estar tan pendientes, muchas personas están muy pendientes de a ver si cambian los dirigentes en la política, en la economía, en la ciencia, en la religión, o digamos, para que las cosas cambien. No, no es así. Obviamente, todo el mundo donde está, en la posición en la que está ejerciendo un papel imprescindible. Nos parezca feo o nos parezca bonito, está ejerciendo un papel imprescindible. Sin embargo, para que quienes están en la parte más visible actúen más en conexión con la luz, más en conexión con el ámbito espiritual, eso primero ha de darse en la base, porque la base es más numerosa y obviamente la base, al ser más numerosa, tiene más peso en lo que sucede con quien representa una pequeñita parte. De manera que
para que esas cabezas visibles en todos los ámbitos de la vida terrestre sean cada vez más luminosas y estén cada vez más al lado de la luz, la mayor responsabilidad, sí, nos corresponde a quien estamos en el pueblo. Que todos y todas somos reyes de nuestra vida, somos soberanos de nuestra vida, obviamente, y por eso nos corresponde la tarea de llevar a manifestación esa soberanía individual para que se multiplique. En el ámbito celta y también en la ancestralidad de otros pueblos, la elección de la madre y del padre, y esto ya en general, no solamente para la realeza, era en tiempos de inmensa importancia para la continuidad de la vida de la tribu. Claro, con la realeza más aún, porque la realeza en origen, igual que el sacerdocio, estaba destinada a dirigir, a guiar al pueblo como servidores. Un guía, un soberano, un gobernante, cualquier persona que dirija una empresa, que dirija una corporación, es un servidor, no está para servirse de los súbditos, los empleados, etcétera. Y en origen, en el origen de la vida humana, esto era especialmente respetado. Luego, pues ya sabemos, se ha ido petrificando en todos los pueblos, no hay ningún pueblo, hasta donde yo sé, que no se haya petrificado y estamos ahora saliendo de la petrificación, estamos saliendo de la desmemoria, estamos saliendo de muchísimas cosas. Y por eso es tan imprescindible que todos los pueblos pongan su granito de arena sin que uno domine a otro, para que en conjunto, cada cual con su idiosincrasia, logremos esa despetrificación. No es casualidad, absolutamente nada lo es. La divinidad da todas las puntadas de manera causal, con aguja e hilo de la mejor calidad, que en los últimos meses, años también, sobre todo en los últimos meses, se están desenterrando restos en muchos países o en ciertos países, y se está diciendo, cuando esto se sepa, va a cambiar el concepto de historia que teníamos. Claro, obviamente. ¿Para qué se están desenterrando tantas piedras? ¿Para qué están saliendo tantas cosas a la luz en todos los sentidos? Pues para que esa despetrificación se lleve a cabo. ¿Se va a llevar en un día, en un mes, en un año? No. Sin embargo, poquito a poquito vamos logrando esa vuelta a la memoria estelar. Esta elección, y estoy en la tradición celta, aunque también insisto en otras, esta elección del padre y de la madre, y sobre todo de la madre, no siempre seguía lo socialmente establecido y aceptado. Y esto está muy claro en la propia concepción de Arturo. Arturo fue concebido mientras Igraine, su madre, señora del linaje interminable, estaba casada con Gorlois, duque de Cornualles y uno de los más fieles servidores del rey. ¿De qué rey? De Uther Pendragón, que se enamoró de Igraine y quiso estar con ella a cualquier precio. Esto ya lo explico en otros de los capítulos dedicados a Avalon en este canal, así que no lo voy a mencionar aquí, y además es de lo más conocido del ámbito avaloniano. Y por eso menciono que no siempre eran seguidos las reglas
socialmente establecidas y las reglas socialmente aceptadas. Las reglas de Dios a Dios son distintas y en una gran proporción incomprensibles para la mente humana que está separada, mejor dicho, que está en la ilusión de que está separada de la divinidad. Cuando esa mente recupera la memoria de que la separación no existe y empieza a ver la vida con la perspectiva hasta donde puede, hasta donde le corresponde, hasta donde sabe, de Dios a Dios, con la perspectiva espiritual, con la perspectiva mística, con la perspectiva metafísica, ese entendimiento de la mente humana empieza a comprender de otra manera. Cuando comprendemos de otra manera, actuamos también de otra manera, no queda otra. Una cosa va unida a la otra. Igraine también es sacerdotisa antigua de las tierras británicas. Una práctica ancestral del Tantra nativo europeo, sí, porque el Tantra está presente en todas las tradiciones. En el europeo nativo, ¿qué quiere decir nativo? Del origen primigenio de los primeros pueblos, una sacerdotisa era elegida de forma especial, una entre todas las sacerdotisas, para relacionarse sexualmente con un hombre que tenía que pasar una serie de pruebas para tener acceso a ese privilegio, y de forma anónima por ambas partes, ella recibía al varón como si fuera una encarnación de Dios, de la parte masculina de la divinidad, actuando ella misma como si fuera la diosa, como si fuera la parte femenina de la divinidad. Obviamente somos una parte de ambas, de la divinidad, de la parte divina masculina y de la parte divina femenina. Sin embargo, en esa unión sagrada, en ese hierogamos, se consideraba que el hombre encarnaba literalmente a Dios y la mujer, la sacerdotisa, encarnaba literalmente a la diosa. De esa unión sagrada, de esa unión sexual sagrada, de la sagrada femenina con el sagrado masculino, nacía una hija o nacía un hijo, que ese nacimiento preconizaba la abundancia en todos los sentidos para la tribu, para el pueblo, hasta el año siguiente, que se volvía a repetir esa misma unión. Igraine es también medidora y preservadora. Ambos roles están explicados en el capítulo 159, que inaugura esta serie de vídeos sobre las 9 damas del lago de Avalon. Como medidora y preservadora, ella teje el destino. Y no solamente teje el destino, sino que también provee de las líneas y patrones correctos para el despliegue y el desarrollo del alma y de la esencia a lo largo de ese destino. Porque el destino principal, el destino más importante al que hemos de acceder, es precisamente el de desarrollar, desplegar, manifestar todo lo posible mientras estamos dentro de este vestido, esa esencia y ese alma que somos. Como madre y señora del linaje interminable, Igraine guarda y custodia la tradición celta, la tradición británica. De ahí que sea ella la titular principal del linaje de las damas del lago de Avalon. Igraine, de bendita memoria, miles de gracias por tus enseñanzas. Y ahora llega el turno de Ginebra, esposa
y también Alma, hermana de Arturo. Otra protagonista imprescindible en la vida de Arturo, como su suegra, Igraine, y su cuñada, Morgan. El origen de Ginebra también es muy antiguo, anterior a la historia de Arturo. Y nos encontramos con Ginebra en la tradición celta británica desde mucho antes, y también esa anterioridad, esa ancestralidad de Ginebra es uno de los puntos clave en su relación con su esposo Arturo. La primera aparición de Ginebra está en la historia británica antigua, en un libro que se llama, los nombres que voy a pronunciar están en gaélico. No sé a día de hoy cómo se pronuncia el gaélico, así que pido disculpas de antemano para quien, por si hay alguien que escucha esa información y sabe gaélico y se va a dar cuenta que mi pronunciación va a ser seguramente inadecuada. Esa historia británica antigua se llama Culhwch and Olwen, y ahí Ginebra aparece como Wenifar, con una hermana que se llama Wenifac. Como Wenifar o como Ginebra, y con distinta reputación, también nos encontramos a esta gran dama del lago de Avalon en los siguientes escritos, en los siguientes textos. Las tríadas de la isla de Bretaña, el Mabinogion de Geoffrey de Monmouth, la Vita Hilde, vida de Gildas, de Caradoc of Lankerban, Conte of Graal, de Chrétiens de Troyes, Knight of the Cart, también de Chrétiens de Troyes, y The Mort d'Arthur de Sir Thomas Malory. De todos los autores que acabo de mencionar, Geoffrey de Monmouth y Sir Thomas Malory son los que la gente más conoce en relación con la historia de Arturo y por lo tanto también de algunas de estas mujeres, y también ellos hablan de las 9 Morgens de Avalon, de las que también hay un capítulo en este canal. Geoffrey de Monmouth, por ejemplo, dice algo tremendamente significativo sobre Ginebra, y es que ella pertenece a una familia de la nobleza romana que fue criada fuera de esa familia sin conocer durante mucho tiempo su origen, y que en su coronación como reina de Bretaña fue asistida por otras 4 reinas más: la reina de Albany, la reina de Cornualles, la reina de Demetia y la reina de Benedotia. Por lo tanto, aquí tenemos explicado que Ginebra no era solo reina por haberse casado con Arturo rey, sino que ella también tenía sangre noble en sus venas. Sir Thomas Malory es el que da la versión más completa y mejor conocida sobre Ginebra en su texto Muerte de Arturo. En este texto, Sir Thomas Malory relata que Arturo, a instancias de su pueblo, está buscando esposa. Y parece ser que alguien del pueblo está también participando en esa tarea de buscar esposa para Arturo. Y Arturo oye hablar de Ginebra y la conoce, en principio de referencia, como la mujer más valiente y hermosa que conocía. Vuelvo a insistir, de momento solo por referencias.
todavía no la conocía personalmente. Entonces, Arturo le habla de Ginebra en estos términos de una mujer muy valiente, de una mujer muy hermosa, a su mentor y padre adoptivo y maestro Merlín, al que todo el mundo conoce. Ginebra es hija de Leodegrance de Cameliard y le habla a Merlín diciéndole que ella es la mujer más adecuada para casarse y para ser, junto con él, reina de su territorio. Merlín, de todo punto, le desaconseja casarse con Ginebra. Y le desaconseja casarse con Ginebra porque ella está destinada a relacionarse sentimentalmente con Lancelot, el caballero, el servidor más fiel, más leal a Arturo. Arturo no hace caso al consejo de Merlín y no solamente no hace caso al consejo de Merlín, está decidido a casarse con Ginebra, que envía a Lancelot en búsqueda de la prometida. Y Lancelot, como fiel servidor del rey y como fiel caballero, va a cumplir esa tarea. Cuando Ginebra sale del reino de su padre, Leodegrance de Cameliard, en dirección al castillo de Arturo, lleva consigo un regalo inmenso, inmenso en tamaño, inmenso en energía, inmenso en simbología. Ese regalo era la mesa redonda o la tabla redonda, también otro de los símbolos avalonianos más conocidos por la mayoría de la gente. Resulta que ese regalo de boda que Leodegrance entrega a Ginebra, para que se la entregue a su vez a Arturo, se la había regalado Uther Pendragon, el papá de Arturo, a Leodegrance de Camerlian, el papá de Ginebra. Mira tú por dónde esa mesa, esa tabla redonda, volvió al hijo de Uther Pendragon, que fue en principio quien tuvo esa mesa. Hay una población en el sur de Inglaterra, bastante próxima a Glastonbury, en la que está esa mesa redonda, físicamente hablando. La ciudad se llama Winchester y yo la he visto y es impresionante. Así que existir físicamente existe esa mesa. Posiblemente lo más conocido sobre Ginebra, antes y después de casarse con Arturo, es su vida amorosa. Fue duramente criticada por esto, especialmente tras su matrimonio, y fue tachada de mujer adúltera por ello, sobre todo por su relación con Lancelot. Según Chrétien de Troyes, la belleza y el atractivo físico de Eva era, perdón, de Ginebra era similar al de Eva. Y esa belleza, ese atractivo de Ginebra, de Eva, también de Afrodita, hacía que fuera deseada por muchos hombres. Sin embargo, no todos los hombres que deseaban estar con Ginebra estuvieron con ella, porque ella era la que decidía con quién sí y con quién no.
Es importante saber también que Ginebra, a diferencia de otras de las damas del lago de Avalon, siempre acompañaba a Arturo en todas sus campañas. Por lo tanto, la relación con Lancelot era una relación cotidiana. Ahora bien, es imprescindible conocer, ocurriera esto históricamente o no, porque esto es una historia sobre todo arquetípica. El mundo que a mí más me interesa, ya lo he dicho, lo digo, lo seguiré diciendo, es el arquetípico, allí donde se forman los modelos que luego van tomando sustancia y se van convirtiendo en expresiones físicas en el plano humano y terrestre. Entonces, como digo, más allá de que sucediera históricamente o no, la relación de Ginebra con Lancelot era continua, igual que la relación de Lancelot con Arturo y de toda la gente que les acompañaba. Y a lo que iba, y voy a mencionar ahora, que es imprescindible conocer que el primero que se enamoró fue Lancelot. Ese enamoramiento de Lancelot sucedió en el momento en que se encontró con Ginebra, cuando ésta estaba todavía en su casa. Ginebra, cuando conoció a Arturo y durante bastante tiempo de su matrimonio con Arturo, solo tenía ojos para su marido, solamente amaba y estaba enamorada de su marido. Y estaba completamente entregada a esa relación. Importante también conocer que en la tradición celta una reina era soberana en el más amplio sentido de la palabra. No era solamente reina y soberana de su pueblo, sino que también era reina y soberana de su propia vida. Por lo tanto, a igualdad del rey, estaba autorizada a relacionarse en todos los ámbitos con quien ella eligiera. Esto no era algo censurable, ni era algo que provocara rechazo, que provocara culpa, no, era permitido en el rey, era permitido en la reina. Porque esa equidad de género que estamos recuperando ahora ya existió, no estamos descubriendo nada nuevo, no estamos inventando algo nuevo, ya existió la equidad de género hace muchísimo tiempo y fue una de las cosas, una de las muchas cosas que entró en el baúl de los recuerdos, que entró en el pozo de la memoria. Especialmente en el ámbito de la gente que ocupaba puestos destacados, sin embargo, como esa gente que ocupaba puestos destacados eran guías en todos los sentidos del pueblo, esa misma soberanía también estaba admitida para las mujeres y los hombres. Uno de los apelativos con los que se conoce a Ginebra es con el de doncella, flor y reina de las hadas. A Ginebra, más allá de Chrétien de Troyes, se la considera como la más bella de las diosas, incluso más bella que las diosas. Se la considera también más bella que las rosas y los fragantes campos de lirios. Ella es considerada la gloria de la primavera y por eso es la dama del lago que está relacionada con la fiesta de mayo, con la fiesta del 1 de mayo, con la fiesta de Beltane. Se dice que en sus ojos brillaba el esplendor de las estrellas. Y todo esto también nos recuerda a Venus, la he mencionado hace un momento, y también recuerda a Eva, de la que se dice que tenía una belleza y una hermosura sin igual. Y por supuesto, no solo referido a lo físico, sino también
referido a lo metafísico, a lo místico y a la sabiduría. Porque la diosa, igual que las mujeres, son expresión directa de Sofía, la mitad femenina de Cristo Sofía. Y la Sofía es bella. Es bella por fuera, es bella por dentro, es bella en el medio. Acabo de mencionar que la tradición celta reconoce la soberanía de una reina respecto a su vida, a todos los ámbitos de su vida, el sentimental y el sexual incluido. Y esta misma tradición, si admite esta equidad en la reina y en el rey, es lógico que no destaque la pulcritud ni la bondad en el comportamiento amoroso de las mujeres, como tampoco destaca la pulcritud ni la bondad en el comportamiento amoroso de los hombres. Y aquí entra en juego el arquetipo del triángulo amoroso tan típico del amor cortés, muy presente en el mundo celta y muy presente en el medievo. En este triángulo amoroso, en ese amor cortés, dos hombres pugnan por el amor de una misma mujer, a quien corresponde elegir o no entre uno y otro. En este concepto, la mujer está en el vértice superior del triángulo y los dos caballeros en cada uno de los vértices inferiores. Por eso es a ella a quien le corresponde elegir y no a ellos. Ellos luchan, sin embargo, la decisión final, gane quien gane, hablo en estos términos, la tiene ella. Vuelvo a decir, para decidir a cuál escoge o no decidir escoger, sino relacionarse con los dos y también relacionarse con ninguno porque a lo mejor hay otro que le interesa mucho más. Vuelvo a decir, estamos en un ámbito arquetípico. Y en lo arquetípico no hay juicio, no hay condena. Se admite, no se admite todo, sin embargo, sí se comprende todo. ¿Qué pasa aquí? Aquí pasa que Ginebra ama profunda y sinceramente tanto a Arturo como a Lancelot. Es decir, que la elección de Ginebra es me quedo con los dos, amo a los dos. Algo que es comprensible, más allá de lo socialmente aceptado, más allá de lo socialmente establecido. Es comprensible que una mujer o un hombre ame por igual o de manera muy similar a dos, porque en un hombre, como estoy hablando de mujeres, en un hombre, en Arturo, Ginebra, seguramente veía unas cualidades, veía una forma de completarse ella misma gracias a esa relación y en Lancelot veía otras. Entonces, la completitud de esas cualidades, de esas energías, estaba en ambos. Digo yo, poniéndome en el papel de Ginebra y teniendo en cuenta que yo solamente me he relacionado con un hombre y sigo relacionándome con ese, así que no puedo hablar por experiencia propia, por lo menos en esta vida, pero sí puedo comprender que se dé esa polaridad y que una persona, hombre o mujer, ame a dos amantes de una manera muy similar. Es también importante recordar que las almas eligen en estado solo de alma lo que van a vivir en su encarnación siguiente. Por lo tanto, quienes participan en un triángulo amoroso ¿cómo se llama? En un quinteto amoroso,
Eso, por ejemplo, lo vemos en la historia de Lea, Rachel, Zilpá y Bilá con Jacob, un pentágono, no me salía. Ya saben de antemano, todas las almas que participan saben de antemano lo que van a vivir, han elegido de antemano lo que van a vivir, porque es importante para su evolución y es importante también para la evolución de la vida en todas partes. Cuanto más empecemos a vivir con esa perspectiva de que el alma elige todo y la esencia mucho más, empezaremos a comprender de una manera más amorosa, de una manera más compasiva, más misericordiosa, todo lo que se despliega en el escenario de la humanidad y de la Tierra. ¿Significa esto que se vaya a justificar todo? No, significa que lo vamos a comprender con una perspectiva mucho más amplia. Y entonces podremos establecer soluciones con una perspectiva, con esa perspectiva más amplia, no con la perspectiva estrecha que nos suele caracterizar. Tanto, bueno, quiero también decir que una gran parte de esa mala reputación de Ginebra y de otras mujeres en el ámbito celta, en otros ámbitos, por ejemplo, Lilith, por ejemplo, Eva, viene o surgió de un momento en el que se había velado tanto la energía femenina que se empezó a tergiversar el papel de esa energía y por lo tanto el papel de las mujeres. Y en ese ámbito nace esa mala reputación de las mujeres que eran libres, soberanas de su vida, independientes, autónomas y que no estaban dispuestas a someterse a las exigencias de un varón. En ese amor cortés y en esa tradición celta, en la que no existe el juicio, en la que no existe la condena, para la libertad y la soberanía de una mujer, como tampoco para un hombre, Ginebra es la doncella flor a quienes desean y pretenden muchos caballeros que la conocen. Eso ya lo dije al principio sobre ella. Y ese deseo y esa pretensión no solo es por su belleza física, sino también por su sabiduría. Porque esa idea arcaica, obsoleta, de que los caballeros únicamente se fijan en, únicamente buscan y lo único que les importa es la belleza física de las damas, pues ya es otra cosa que tenemos que, con agradecimiento, con amor, con bendiciones, enviarla, es así, al baúl de los recuerdos para que se quede ahí petrificada. No es verdad. ¿Que hay hombres que solo se fijan en lo físico? Sí, igual que hay mujeres que solamente se fijan en lo físico. Sin embargo, no es así en todos, porque antes o después, por muy bien conservada que esté una mujer, por muy bien conservado que esté un hombre, la belleza física es algo que tiende a disminuir. Sin embargo, la sabiduría no. La sabiduría, si sabemos hacerlo bien, crece y se multiplica y se desarrolla con la edad, con la experiencia. Lo mismo en las señoras que en los caballeros. Y por ser considerada doncella flor, es en la rueda del año de Nolava la dama del lago relacionada con Beltane. Porque Beltane es, de toda esa rueda, la festividad más relacionada con el amor entre un hombre y una mujer, con la gestación de nuevas vidas y con la fertilidad. De ahí que Ginebra también sea llamada eterna reina de mayo. En esa rueda del año celta, las mujeres están representadas en Beltane y Samhain
y los hombres están representados en Lita y Yul. Como reina Flor, es regente del reino de las hadas. El reino de las hadas está especialmente relacionado con el color y la frecuencia del verde, que es la frecuencia, la energía y el arquetipo del esplendor, de la fertilidad, de la creatividad, de la vida. Y el rayo celta, por excelencia, en el ámbito cabalístico, está relacionado con la Sefirá Netzach. Así que Ginebra también es un arquetipo de esta Sefirá. El reino feérico admite todos los actos de amor y de placer. En el reino feérico, todos esos actos de amor y de placer están permitidos. Por lo tanto, también sin sentimientos de culpa, sin sentimientos de condena. Y como Ginebra es reina de Mayo y reina de las hadas, cuenta con esos privilegios, también propósitos, también responsabilidades que atañen a esos papeles, como doncella de Mayo, como reina de Mayo y como reina del mundo feérico. Y precisamente esos papeles son los que causan más enfrentamientos y conflictos con su cuñada Morgan, y también el que Ginebra no engendra descendencia para el reino mortal, donde existe como la bella y sabia Ginebra mujer. Entonces tenemos dos Ginebras. La Ginebra del reino feérico, la Ginebra del lado espiritual, y la Ginebra del mundo mortal, la Ginebra del mundo físico. En ambos ella es rey. Y como sucede con su suegra, Igraine, Ginebra pertenece al linaje antiguo de las reinas sacerdotisas, representantes de la soberanía intrínseca y esencial. Y por eso, un dato más, su realeza es anterior y va más allá a estar casada con Arturo, a ser esposa de un rey y reina de su reino. Ella ya es reina y por eso y para eso se casa con un rey. Y por eso y para eso Ginebra y Arturo son almas hermanas, independientemente de que Ginebra también se relacionara con Lancelot en el ámbito sentimental. Quiero recordar que en el ámbito hebreo también han habido hombres que se han relacionado con distintas mujeres. Abraham, Jacob, Yeshua, y no se les ha criticado por ello. Y tuvieron descendencia con esas mujeres. Sí, estos tres que he mencionado tuvieron descendencia con otras mujeres. Hay gente que ya lo sabe, hay gente que todavía no, hay gente que se resiste a tomarlo como verdad. Bueno, no importa. Aquí estoy yo para recordarlo. Y la historia de estos hombres que he mencionado tiene muchísimas similitudes con la historia de Arturo, y la historia de esas mujeres relacionadas con esos hombres también tienen muchísimas similitudes con estas mujeres de las que estoy hablando hoy en esta iniciación de la mesa redonda de las 9 damas del lago de Avalon y la alquimia de las emociones. Y como su suegra Igraine, Ginebra es también una mujer virgen y completa en sí misma, digna, merecedora de elegir pareja sexual fuera de las leyes sociales. Siempre, eso sí, fundamental para una mujer virgen y completa en sí misma, esas elecciones las hacía, estoy hablando de Ginebra, en coherencia y consonancia consigo misma y sus sentimientos, por lo que también es una auténtica
dama del lago y maneja con maestría la alquimia emocional, como sus otras 8 compañeras. Y le toca el turno a Morgan. Es más conocida como Morgana, sin embargo, hoy la voy a llamar Morgan. También es más conocida como una de las 9 sacerdotisas Morgan de Avalon, capítulo 81 de este canal de YouTube. Es menos conocida como Dama del Lago. Lo que más conoce mucha gente, o la mayoría, es Dama del Lago, en anónimo, sin nombres. Y a Morgan, en ese ámbito de Dama del Lago, pues tampoco es muy conocida. Morgan es la protagonista principal de muchos textos e historias independientes de la corriente arturiana. De nuevo se pone de manifiesto que como su madre, Igraine, y como su cuñada, Ginebra, Morgan es anterior y va más allá de su hermano Arturo. También está, lógicamente, en las historias arturianas, pues si es la hermana del rey, pues lógicamente está ahí. Y a Morgan le pasa un poco como a Ginebra, que tiene distinta reputación. En el caso de Morgan no es sobre el tema sexual. En el caso de Morgan es porque se la cataloga en esas historias relacionadas con su hermano como una mujer que realiza encantamientos y hechizos, que pertenece también al linaje de las hadas, que es capaz de guiar hacia ese ámbito férico al hombre que desea como compañero y amante, reteniéndolo después allí sin permitir que se marche. Es decir, que Morgan también elige amantes, sin embargo, se dice de ella que una vez que elige ese amante y le lleva a su reino, ya no le deja salir de ahí. Le hechiza para que no salga de ahí. Esto me recuerda a otra gran hechicera, que es Circe. El término hechicero, hechicera, igual que brujo, bruja, con el tiempo se ha ido desvirtuando y se considera de manera peyorativa. Sin embargo, en origen no tiene por qué ser así. La diferencia está en a quién sirve cada cual. Si sirve a la luz o sirve a la ocultación de la luz. Si sirve a la luz, lo que hace una hechicera, lo que hace una bruja, va a ser positivo, va a ser benevolente, va a ser bonito, va a ser verdadero. Si sirve al ocultamiento de la luz, va a ser lo opuesto. Esa es la diferencia. ¿A quién sirvo? ¿A la luz o al ocultamiento de la luz? ¿De dónde derivan esos textos independientes de las historias arturianas? Derivan de fuentes normandas. Los colonos normandos fueron a Calabria. Y cuando esos colonos normandos fueron a Calabria, llevaron sus tradiciones con ellos. Por eso nos encontramos a Morgan en Sicilia y en el resto de Italia, donde también se le otorga papeles importantes. Vemos que la sabiduría viaja, que los arquetipos viajan a través del tiempo y a través del espacio. Y gracias a esos viajes a través del tiempo y del espacio que hacen los arquetipos, que hacen los personajes, que hacen los seres humanos, vamos conociendo tradiciones distintas a las nuestras de origen y nos vamos enriqueciendo. Morgan
es dama avaloniana. Y es dama avaloniana porque es una antigua figura y un antiguo arquetipo que conserva y sostiene la magia alquímica del lago de Avalon. Comparte de manera simultánea su rol como hermana de madre de Arturo, porque el padre de Morgan fue Gorlois, el duque de Cornualles, y su madre, Igraine. Así que ese papel de dama avaloniana lo compagina, lo simultanea con ser hermana de Arturo. Se han dicho también muchas cosas negativas de ella en relación con su hermano Arturo, porque se la confunde con Morgos. Una es Morgan, otra es Morgos. El papel de la diosa celta y también de las mujeres como consecuencia fue muy mal tratado en la tradición medieval. Esa tradición medieval heredera de lo católico. Porque en el ámbito católico, en el ámbito judeo-católico, se empezó a considerar inadecuada la libertad y la independencia de una mujer. Fue en ese ámbito cuando Lilith se convirtió en lo que no es, por su libertad, por su autonomía y por su independencia. Fue en esa época medieval, no nació ahí, sin embargo, en esa época medieval, como ya la diosa fue completamente velada, no eliminada, imposible, siguió estando ahí. Y ese tratar inadecuadamente a la diosa y como consecuencia a las mujeres no permitió, veía con malos ojos, la libertad de una mujer. No se permitía, no se admitía que una mujer fuera autónoma y que no tuviera un compañero varón a su lado. Y de ahí, de ese tiempo, en el que no solo hubo esto, el medievo también hubo cosas muy positivas, sin embargo, de esa parte más oscura del medievo fue donde se consolidó ese prejuicio hacia la diosa y hacia las mujeres. Y digo del ámbito judeo-católico porque el judaísmo antiguo también respetaba a la mujer. Fue después de que ese judaísmo antiguo que respetaba a la mujer también se petrificó, que pasando el tiempo, esa noxis primigenia, esa sabiduría antigua que hacía hincapié en la equidad, fue manipulándose hasta que se convirtió en aquello de lo que estamos comenzando a salir. Por lo tanto, una mujer como Morgan era, pues como también le pasó a Miriam, vuelvo a decir, como también le pasó a Lilith, como también le pasó a Eva, era incómoda. Una mujer libre, una mujer autónoma, una mujer que no necesita un varón a su lado para sentirse amada, para sentirse completa. Pues esto era algo que no, porque claro, se contrapuso la idea de virginidad como mujer completa en sí misma con virginidad en relación con no tener relaciones sexuales. Entonces se puso en una balanza a la prostituta
en otra balanza se puso a la Virgen. Uno de los arquetipos de prostituta fue Miriam, Lilith, Eva también, aunque no se las llamara así, y el arquetipo de Virgen era Madre María. Sin embargo, nada que ver con lo uno ni con lo otro. Aunque todavía pervive ese punto de vista en muchísima gente, pervive esa comparación. Entonces, o lo uno o lo otro. No, nada de eso. Así que Morgan, con todo lo incómodo que todavía hoy pueda resultar su presencia, su libertad, su autonomía, es un recuerdo de que la diosa ha de ser respetada y reenmarcada como alquimizadora y alquimista de la vida, en lo individual y en lo colectivo. Así, toda mujer que quiera vivir su idiosincrasia y su libertad, sea o no aplaudida por ello, se sentirá con ánimo y fuerza para hacerlo, viendo que otras mujeres antes, en la historia y en lo arquetípico, también fueron censuradas, también fueron quitadas, también se veló su reconocimiento en todos los ámbitos, en la ciencia, en la política, en la espiritualidad, en el arte, han sido veladas muchísimas mujeres. Muchísimos hombres han puesto su firma en obras que hicieron sus compañeras sentimentales, o sus hijas, o sus hermanas. Y claro, ese ámbito es el que fue dando mayor peso, mayor importancia a la parte masculina de la divinidad, como si Dios solamente fuera hombre. Es imposible. Incluso para que exista Dios, tiene que haber las dos energías, femenina y masculina. Una sola no hace creación. Morgan es una de las supremas damas del lago y regenta la tierra de Avalon, que precisamente yace bajo un lago de nombre a día de hoy desconocido. En las márgenes de esta orilla del lago, en la que estamos en nuestra existencia humana y terrena, y la otra orilla del lago, la que está en el lado sutil, en el lado supremo, en el lado místico. Esa tierra de Avalon, que también recibe el apelativo de isla venturosa, de paraíso terrestre, y se caracteriza por frondosos y abundantes árboles y especialmente manzanos. De ahí que también se llame a Avalon la tierra de los manzanos. Y aquí viene a escena, aquí entra en escena la manzana, de la que también tanto se habla, en bueno y en lo otro. Para el ámbito celta, la manzana es la fruta que restaura el contacto con el conocimiento secreto, con la noxis primigenia, la sojotma, la sabiduría perenne. Y al restaurar el contacto con esa gnosis primigenia, restaura el contacto con la sabiduría oculta y con la salud. De hecho, en este ámbito celta, y en general en Inglaterra, hay un dicho que también está en otros países, y es que quien coma una manzana al día no tendrá que ver a la medicina en su vida. Y esa tan traída y llevada manzana como fruto prohibido, pues claro, lógicamente, ¿dónde está la prohibición? Entre comillas. La prohibición de no conozcas, no conozcas, porque si conoces ya no te voy a poder manipular.
Una prohibición que dudo mucho que fuera considerada así por la divinidad. Y desde otro punto de vista, la divinidad, como cualquier padre y cualquier madre, que le prohíbe a su descendencia cosas, algunas prohibiciones realmente tienen sentido porque implicarían peligros para la vida. Sin embargo, otras prohibiciones son para que sean saltadas, para que sean trascendidas, para que sean transgredidas. Ojo, estoy diciendo esto en el ámbito del conocimiento, única y exclusivamente en eso. Porque si no desobedecemos a nuestros padres, no podemos convertirnos en adultos. Así que forma parte de la desobediencia inteligente y responsable, de la rebeldía inteligente y responsable, desobedecer. Así que en el supuesto caso de que verdaderamente Dios a Dios en algún momento prohibiera comer de algún fruto que diera conocimiento, sería en ese sentido, de saltarse esa prohibición para que seamos capaces de conocer. Porque cuando conocemos, gnosis, sabiduría secreta, dad, entonces estamos en mejores condiciones de ser lo que en verdad somos y manifestarlo de manera material en nuestra experiencia humana y terrena. Vuelvo a decir, fue en el ámbito judeo-católico y sobre todo más en el católico, que hizo ahí una mezcla de todo y así salió, que la manzana se empezó a considerar como un fruto de la caída y la transgresión. Antes no tenía esa connotación y desde luego en el ámbito celta tampoco la tuvo nunca. Y por su relación con la manzana, otro calificativo para Morgan es mujer manzana, porque es una mujer sabia, es una mujer que si bien sabe hacer hechizos para atrapar, también sabe hacer hechizos para salir de ese atrapamiento. También sabe hacer hechizos para sanar y devolver la completitud, devolver la salud. Morgan, la reina cuervo. Antes la he llamado Morgan, bueno, me he equivocado, como también es Morgan de Avalon, a veces, una vez la llamo Morgan, otras Morgan, otras Morgana, entonces, bueno, pues a veces digo un nombre o digo otro, es la misma, Morgan. La reina cuervo. ¿Qué pasa en Occidente? En Occidente, todavía hoy, se pone mucho hincapié en la bondad o la maldad de un arquetipo. Existe todavía muy marcado ese dualismo. Un arquetipo o es bueno todo o es malo todo. No se admite otro punto de vista. En cambio, en Oriente y en los pueblos nativos en general de todo el planeta, la consideración, la perspectiva de los arquetipos, por supuesto también de las personas, de los personajes, etcétera, es más bien de un continuo en el que una misma figura puede mostrar en distintas épocas y momentos su lado más bondadoso y compasivo o su lado más colérico y menos compasivo. Sería también su lado más luminoso y su lado más oscuro, sin que oscuridad sea sinónimo de negatividad. Simplemente oscuridad es ocultamiento de la luz, nada más que eso. Y en ese continuo, del punto de vista oriental y nativo, un lado, un polo, no niega al otro.
Son dos manifestaciones de una misma energía. Esto, la ley de la polaridad, lo explica también así. Los dos polos de algo son la misma energía manifestada de distinto modo. Y de ahí que Morgan unas veces se la presente como un personaje que daña, que atrapa, que no permite la liberación, y otras veces como un personaje que sana y que muestra el camino de la liberación. A fin de cuentas, si alguien mantiene a otro alguien atrapado, es porque el segundo se deja. No hay nada ni nadie que en verdad nos pueda mantener de manera permanente en una prisión. Salvo nuestras propias creencias de que tiene que venir alguien o de que tiene que haber alguien que llame a mi puerta, que me envíe un correo electrónico, que me envíe un Telegram para decirme, oye, María Avalon, a las 5 de la tarde del día X del año X, estate preparada que voy a ir a buscarte para salvarte. Eso jamás existió, no existe, nunca existirá. Tenemos todos los ingredientes para liberarnos. Y la prisión más compleja y más difícil de salir, de dejar, son nuestras propias creencias de que no podemos salir. Así que Morgan nos muestra eso, nos muestra, vale, mira, a lo mejor yo te atrapo, pero está en ti salir de esa trampa, porque yo tengo las dos posibilidades. Puedo perjudicar y puedo beneficiar. En ese lado de dañar es en el que más hincapié se hace para decir que ella busca amantes para destruirlos y mantenerlos atrapados. ¿Dónde? En una isla paradisíaca en la que muy pocos pueden entrar y muchos menos todavía pueden salir. Y a la vez, siempre se muestra todo para que luego cada cual elija con qué se queda, a la vez posee un profundo conocimiento de cómo salir de ahí y de cómo curar y sanar no solamente el cuerpo, sino también la mente, las emociones y el alma. Y por eso ella es una de las 9 damas del lago de Avalon que nos ayuda con la alquimia emocional. Precisamente fue Morgan, con otras 8 sacerdotisas hermanas, esas que forman parte la Enéada de las Morgens, acompañó a Arturo cuando éste estaba herido de muerte. Las 9 le acompañaron y le llevaron hacia Avalon, donde quedó en espera de volver a ser necesitado de nuevo. Porque el arquetipo de Arturo, como el de estas mujeres de las que estoy hablando hoy, son arquetipos Christos Sofia. Son arquetipos que nos están recordando la cristalidad, la cristeidad, la sofianidad, imprescindibles para ser los seres completos que en Génesis y en esencia somos. Dije antes que Ginebra representa a Beltane y por eso es la doncella de Mayo, la doncella de las flores, la reina de las hadas, mientras que Morgan representa a Samhain. Samhain es la fiesta de los ancestros. Y en Samhain, en la fiesta de los ancestros, es donde el pueblo celta colocaba el principio de cada año. Se agradecía, se celebraba a los ancestros, se agradecía, se celebraba el año que acababa de terminar y después comenzaba un nuevo año. ¿Por qué se relaciona a Morgan con la reina Cuervo?
Bueno, primero de todo, el cuervo es un depredador. En ese sentido, el cuervo, entre las aves, como sucede con otras aves, tiene lo que se suele llamar mala fama. Ahora bien, el cuervo no solamente es depredador, también es quien escarba en la basura. Como depredador, acecha a los animales más pequeños para comerlos y como un ave que escarba en la carroña, en la basura, pues come eso, come basura, come carroña. ¿Cuál es el beneficio que tiene esto? Todo tiene un beneficio. Todo, absolutamente lo que existe, tiene un beneficio, tiene un sentido, tiene un para qué. Absolutamente todo. Y el cuervo ayuda al comer basura a frenar cualquier riesgo de infección o muerte por envenenamiento. Es decir, ¿qué es lo que hace? Transmuta la energía de muerte, la basura, la come, la digiere y simbólicamente transmuta esa energía que ya no sirve en algo nuevo, le da una nueva vida, le da un, un origen más positivo, beneficioso. Precisamente, una de las funciones de Morgan es esa. Se come, coge lo que ya no es útil, lo que puede ser venenoso, lo que puede ser perjudicial en caso de que se mantenga, y con su capacidad alquímica lo transforma en algo nuevo, para que la vida continúe de una manera renovada, de una manera purificada. Y es lo que estamos haciendo ahora en general, en lo individual y en lo colectivo. Estamos reprocesando todo para dejar liberarnos, desapegarnos con amor, con bendición, con gratitud, con alegría, de aquello que ya no tiene un fin evolutivo en nuestra vida, de aquello que ya nos sirve al bien mayor, para, con el sutil arte de la alquimia, transformarlo en algo nuevo y fresco, encontrando nuevas ideas, encontrando nuevas maneras de ser lo que soy, que sean cada vez más beneficiosas para mí, para quienes me rodean y para el conjunto de la vida en todas partes. 3 beneficios que, seamos conscientes de ello o no, van siempre de la mano. Y voy ahora con otro apartado, que es las pruebas de Morgan. Y antes de mencionar las pruebas de Morgan, quiero decir que se está hablando mucho ahora, especialmente en estos últimos días, en estos últimos meses, de que se nos está sometiendo a prueba. Bueno, yo discrepo por completo de esa hipótesis. Discrepo por completo de ese punto de vista. Estamos, sí, en un momento de transformación, de renovación, de reciclado, de recuperación de la memoria. Estamos en un momento de muchísimas cosas. Y ese momento ha sido catalizado y colapsado por todas las almas que estamos presentes aquí, en la Tierra, de manera consciente o de manera menos consciente. Como elegimos en estado de alma dónde vamos a encarnar, qué vamos a hacer, cuál va a ser nuestro propósito, en lo individual para servir a lo colectivo, no tiene sentido que se nos esté poniendo a prueba. No tiene sentido que haya distintas categorías de pruebas, que haya distintas categorías de grupos
que haya gente que vaya a pasar las pruebas y que haya gente que no vaya a pasar las pruebas. Esto, en mi opinión, en mi sentir, es la misma trampa de siempre, vestida con ropajes nuevos, el traje nuevo del emperador, porque claro, como los entrenadores personales del lado del ocultamiento de la luz, y son muy buenos entrenadores personales, me quito el sombrero. La cuestión es que sirven al amo equivocado. Sin embargo, como entrenadores personales son magníficos. Es verdad que son muy repetitivos, porque claro, el ocultamiento de la luz genera menos creatividad que la luz. Sin embargo, bueno, pues en la medida en que pueden, siguen presentando lo mismo con ropajes nuevos. Entonces, incluso personas que supuestamente están para ayudar con este tipo de mensajes, vuelvo a decir, en mi opinión, en mi sentir, desde luego puedo estar equivocada y es muy posible que lo esté, lo que están haciendo es lo opuesto. Están creando una sensación, un sentimiento de miedo, un sentimiento de duda. Muchas personas ya bastante asustadas están en general por su propia vida. Entonces, vuelvo a decir, no se nos está poniendo a prueba. Somos la generación catalizadora. Somos la generación que eligió, y lo digo con todo amor, colapsar todo. Somos la generación caballo de Troya. Somos la generación trompetas de Jericó. Y entonces hemos venido a hacer eso, a que de la manera más armoniosa, amorosa, equilibrada, por supuesto ya está Dios a Dios al tanto, o sea, no nos ha dejado ahí, venga, hacerlo de cualquier manera, para que todo esto que acabo de decir se produzca de la forma más benevolente y positiva. Y así se está produciendo y así se va a producir. Así que si eres de las personas que piensas que estás siendo puesta a prueba y dudas de que vayas a superar esa prueba, pues si te sirve de algo, lo que acabo de mencionar, y ahora sí voy con las pruebas de Morgan. En la primera parte de esta línea de vídeos sobre las 9 damas del lago, el capítulo 159 de este canal de YouTube, menciono que Morgan es la que desafía. Una prueba es un desafío. Y este rol de ser la que desafía lo adquiere de la diosa irlandesa Morrigan, a cuyo linaje pertenece. Y es de Morrigan de quien hereda su papel como reina cuervo. Esos desafíos, esas pruebas de Morgan, son especialmente para Ginebra, como esposa y como reina en igualdad de condiciones y soberanía con Arturo. Hay un antagonismo muy fuerte, muy nombrado, muy conocido desde los primeros textos artúricos entre Morgan y Ginebra, Ginebra y Morgan, y más por la parte de Morgan que por la parte de Ginebra, hay que decirlo así. Y seguramente ese antagonismo no fuera real. Ese antagonismo es muy probable que se deba a esos papeles históricos, míticos y arquetípicos que cada una ejerce y representa y que tienen que ver con ese papel que a partir de, sobre todo, la Edad Media, se dio a la diosa y se dio a las mujeres. Ese antagonismo, lo he mencionado antes, lo voy a decir otra vez ahora, viene porque nos está, es decir, esta historia nos está mostrando dos arquetipos
en dos actuaciones y en dos situaciones diferentes. El de Ginebra, como reina de Mayo y representante mortal del reino de las hadas, que pertenece a la parte de Beltane. Ocupa el lugar de la doncella Flor en Beltane, la fiesta de Mayo, que es una fiesta especialmente relacionada con el amor de pareja, la sexualidad y la gestación de nueva vida, en el ámbito humano y en cualquier otro ámbito, porque eso es lo que celebra Beltane, la fiesta de Mayo, el esplendor de la tierra. Beltane sucede a un mes y pico del equinoccio de primavera y por lo tanto es un momento en el que la primavera ya está mucho más fuerte, mucho más consolidada que cuando nace. Y Morgan, la reina hada en persona, su lugar en la rueda de la Dama del Lago, perdón, en la rueda de la Dama de Avalon, en la rueda de Nolava, es ser Dama de Sowein, la fiesta de los ancestros. Y la fiesta de los ancestros en parte tiene que ver con la muerte. El cuervo también en parte tiene que ver con la muerte. Una muerte que es imprescindible para que haya una nueva vida. En lo físico, en lo energético, en lo metafísico, en lo emocional, en lo mental, etc. De ahí que ambos papeles sean uno, Ginebra, la exaltación de la vida, y Morgan, la exaltación o la celebración de la muerte. Ambas son necesarias en el continuum de la vida. Existe la vida propiamente dicha y existe la vida después de la vida. Para que haya vida después de la vida, ha de haber muerte física. Entonces, para mí, ese antagonismo viene más de estas dos posiciones, de estos dos roles que cada una ejerce. ¿Y cómo prueba Morgan a Ginebra? La prueba entregándole un manto y un cuerno o copa. Unas veces se dice un cuerno, otras veces se dice copa. El cuerno, cuando se vaciaba, y esto viene de muy antiguo, antes de que existieran las copas, antes de que existieran las vasijas, los cuernos de los animales se vaciaban y se utilizaban como vasija para beber. Así que unas veces encontrarás cuerno y otras veces encontrarás copa. Lo del manto no varía. El manto y la copa o el cuerno son dos reliquias británicas importantísimas, porque ambos son objetos y símbolos antiguos, muy antiguos, de soberanía. Y se les otorgan cualidades y poderes sobrenaturales. Ya sabemos que lo sobrenatural no existe, lo llamamos así por desconocimiento, por olvido de capacidades, de talentos, de habilidades que están en nuestra genética y que todavía hemos de despertar, todavía hemos de sacar del baúl de los recuerdos. Actualmente, el manto y la copa, ahora ya sí la copa más, siguen presentes en la coronación de los monarcas ingleses. ¿Qué representa el manto? El manto es un emblema de la tierra misma, que se desparrama, que se coloca, que va sobre la espalda de la reina o del rey, cubriéndolo y protegiéndolo. Y de alguna manera también diciéndole, yo soy la tierra, yo estoy contigo, porque tú eres reina o rey de la tierra. No eres reina o rey de un pueblo para servirte de ese pueblo. No, vuelvo a decirlo, estás al servicio de un pueblo, estás al servicio de un territorio. Y el manto lo recuerda. Que luego las reinas y los reyes actuales tengan esto en cuenta o no, es otro cantar. Conocerlo, lo conocen, sí. Porque todo esto que para mucha gente todavía sigue siendo secreto en el ámbito celta, valoniano y en todos los ámbitos de la sabiduría del planeta, quienes están en los puestos de poder lo conocen muy bien y precisamente lo utilizan a su favor único y exclusivo. Por eso
la gente del pueblo, tenemos que recuperar estos conocimientos para ejercitarlos en nuestra vida y que a partir de nuestra vida repercutan también en el bien común. Y lo que está arriba cambie y se vuelva luminoso. A semejanza de lo que está abajo, arriba y abajo, abajo y arriba. Han de ir de la mano. Y en cuanto al cuerno o la copa, son símbolo y tienen el significado de plenitud, de riqueza, de abundancia, también de sanación. Ya sabemos que existen muchas copas, ya sabemos que existe el cáliz, ya sabemos que existe el grial y precisamente las 9 damas del lago de Avalon tienen también mucho que ver con el grial. Estas dos reliquias, el manto y la copa o el cuerno, eran usadas por Morgan para probar la idoneidad de Ginebra como reina. Sin embargo, no solo las usó con ella, también las usó con su propio hermano Arturo, con Lancelot, con Gawain y con otros. Porque como ella es dama avaloniana y ella es reina hada y ella es una antigua figura y arquetipo que conserva y sostiene la magia alquímica, igual que su cuñada Ginebra e igual que su propia madre Igraine, es responsable de custodiar, vigilar a quien se entregan los atributos de la realeza y si quien recibe esos atributos de la realeza está en las condiciones adecuadas para ejercer de reina o rey, más allá de que haya nacido como tal. A ver, Arturo había nacido como rey, efectivamente. Sin embargo, si nos vamos más allá de eso, encontramos, y esto está en muchos países de la actualidad en los que todavía hay monarquía, quien se casa con la futura reina o quien se casa con el futuro rey no siempre es de estirpe real. Así que, sobre todo, lo importante es esa idoneidad para ser un verdadero, una verdadera servidor o servidora del pueblo. Hayas nacido en una familia real o no, porque al fin y a la postre, todas y todos somos hijas e hijos de una reina y un rey, porque Dios a Dios también son reina y también son rey, también son sacerdote, sacerdotisa, maestro, maestra, alquimistas y todo lo más de lo más que la mente humana todavía no es capaz de imaginar. Lo será, lo será. Sin duda alguna, la mente humana será capaz de imaginar, de saber, de conocer toda esa magnificencia, toda esa grandeza que es la divinidad. Y hasta aquí hoy esta entrega sobre las 9 damas del lago de Avalon y la alquimia de las emociones relacionada con la iniciación de la mesa redonda y sus 3 principales artífices, Igraine, Ginebra y Morgana. Gracias también a ellas y nos vemos en una próxima entrega. Hasta entonces, bendiciones, amor, paz, unidad y todo lo mejor de lo mejor, que nos lo merecemos. Hasta luego.